Bueno, pues este libro nace de la constatación a través de mi trabajo con adolescentes en institutos fundamentalmente de secundaria, y también de mi propia experiencia como padre de un hijo adolescente, de la necesidad de que los chicos y las chicas más jóvenes, pero muy especialmente los chicos, entiendan qué es el feminismo, qué persigue y de qué manera les afecta también a ellos, ¿no? Y lo que persigue, entre otras cosas, es desmantelar muchos prejuicios que hay sobre lo que significa el movimiento y la lucha feminista, y luego, por supuesto, tratar de explicar cómo todos y todas tendremos que implicarnos a través de nuestra vida cotidiana en transformar un estado de cosas que sigue siendo desigual desde el punto de vista del género. Yo creo que nuestro papel a veces es complicado porque, sin duda, el protagonismo de esa lucha corresponde a las mujeres y ellas son las que deben encabezar el movimiento y las reivindicaciones, y nuestro papel debería ser fundamentalmente el de ser, por supuesto, compañeros de lucha, pero sobre todo, muy especialmente, trabajar con otros hombres. Es decir, yo creo que el discurso nuestro debería dirigirse hacia aquellos hombres que todavía no son conscientes de la responsabilidad que tienen en transformar una cultura que sigue siendo una cultura tremendamente machista. Que lo era y que lo soy. Es decir, creo que todas y todos somos machistas y seguimos siéndolo a pesar de que tengamos ya una cierta conciencia de género, porque hemos sido tan educados y socializados en esa cultura patriarcal que seguimos arrastrando comportamientos, actitudes, gestos que todos los días reproducimos muchas veces de manera inconsciente. Yo mismo me sorprendo en muchas ocasiones arrepintiéndome de cosas que he hecho, que he dicho y que me parecen tremendamente machistas, ¿no? Lo importante, yo creo que es tener conciencia de que eso tienes que superarlo y que tienes que transformarlo. Y yo creo que en mi caso ha sido el resultado de una suma de circunstancias, ¿no? Por un lado, el trabajar desde el punto de vista más profesional como investigador en temas relacionados con la igualdad. Eso hizo que me topara de frente, ¿no?, con todo lo que tiene que ver con la teoría feminista, y que eso supusiera un cambio a nivel intelectual y personal. Y luego siempre me gusta reconocer que en mi vida ha habido y hay muchísimas mujeres feministas que son las que de alguna manera me han enseñado y han provocado que yo me mire delante del espejo y no me muestre conforme con el hombre que era. Y eso me ha obligado a iniciar un cambio en el que todavía estoy, claro. La sensación en los últimos tiempos es que ellas cada vez lo están más, es decir, las chicas jóvenes afortunadamente se han ido incorporando cada vez más, yo diría que en estos últimos 2 años, a la lucha, a la reivindicación feminista, y empiezan a tener muy claro qué cosas valen y qué cosas no valen desde el punto de vista de la situación de chicos y chicas en el mundo. Pero me parece que los chicos, especialmente los hombres, los varones, están completamente desubicados, desorientados, y no saben muy bien cómo resituarse en este nuevo estado de cosas, donde ya no sirve el modelo tradicional de hombre, pero tampoco tienen claro cuál es ese otro referente al que tendrían que asemejarse, ¿no? Por eso yo creo que es muy importante hoy trabajar con los chicos y con los chicos jóvenes. Ese es uno de los principales problemas ahora mismo. Las mujeres, como tú bien decías, cada vez tienen más referentes de chicas empoderadas. Tú vas a una librería y hay cantidad de libros dirigidos a chicas con otros modelos, ¿no?, que ya no son las princesas de toda la vida. Pero para los chicos, los modelos siguen siendo los de siempre: los futbolistas de éxito, los cantantes de reggaetón o los musculados que triunfan en el mundo del cine o de los vídeos musicales, ¿no? Faltan referentes donde ellos puedan mirarse como en un espejo y que les hagan ver que hay otras maneras de ser hombre, que ser un hombre de verdad no significa necesariamente ser un hombre omnipotente, competitivo, ambicioso, heterosexual o con esas ideas tradicionales de lo que ha sido la masculinidad dominante. Por eso es muy importante trabajar en la búsqueda de esos nuevos referentes. Hay algunos, pero sin duda todavía son escasos.
año pasado, por ejemplo, la edición pasada de Operación Triunfo, por ejemplo, pues de repente nos encontramos con chicos y chicas o los propios Javis, ¿no? Los profesores de la academia, que de repente lanzaban mensajes de otro tipo de masculinidad, ¿no? Y que yo creo que eso sí que tuvo un impacto evidente en los chicos más jóvenes. Pero, por ejemplo, no estaría mal que tuviésemos un futbolista, ¿no?, comprometido con la igualdad, o un futbolista gay que saliera del armario, ¿no?, o un mundo con esa potencia, o un personaje con esa potencia mediática que efectivamente transmitiera otro mensaje, ¿no? Pau Gasol, por ejemplo, escribió el año pasado una carta dirigida a los directivos de la NBA, reivindicando la igualdad de mujeres en el mundo del baloncesto, ¿no? Reivindicando a las entrenadoras de baloncesto. Yo creo que hay que jugar con ese tipo de ejemplos para que los chicos vean que caben otras masculinidades, ¿no? Bueno, por supuesto hay compañeros en esta lucha que ya por supuesto están trabajando desde el punto de vista más teórico y reivindicativo sobre la igualdad, y que deberían ser hombres que se incorporaran un poco a ese bagaje cultural de la igualdad, ¿no? Desde, no sé, desde el forense y profesor de Granada Miguel Lorente hasta un compañero vasco que se llama Richard Bachete, que ha escrito varios libros sobre este tema, pero luego también gente que está en otros mundos que también ofrecen otros modelos, ¿no? Pues no sé, se me ocurre un rapero como el Chojin, que de repente se analiza muchas de sus letras, son letras comprometidas con la igualdad, o un escritor como Roy Galán, que tiene mucho éxito entre los más jóvenes y las más jóvenes, que tiene una clara postura de compromiso con el feminismo y con la igualdad de género. Habría que recuperar, por ejemplo, esa figura y hacérsela llegar a los más jóvenes. Yo creo que es tan tóxica porque históricamente ha sido educada, socializada, por un lado, con el poder y vinculada al poder. Hemos nacido para ejercer el poder y para conquistar espacios, territorios y cuerpos de mujeres y cuerpos de seres humanos. Y en ese ejercicio del poder ha habido implícito o explícito en algunos casos el ejercicio de la violencia. Violencia de todos los puntos de vista, violencia física, psicológica, económica o a veces simbólica puramente, ¿no? Entonces hemos construido un modelo de masculinidad sobre el no reconocimiento además de nuestra vulnerabilidad como seres humanos. Nosotros hemos sido siempre los seres omnipotentes, los triunfadores, los dioses, los héroes de las películas. Y todos esos dioses, esos héroes, han tenido como un eje esencial de sus comportamientos la resolución no pacífica de los conflictos, el uso de la violencia, el aplastar cuando era necesario a quien te entorpecía tu camino, y una dinámica muy depredadora de los demás. Y yo creo que esa es la lógica que tendríamos que cambiar. No creo que deberíamos sentirnos orgullosos por el hecho de ser hombres. Yo creo que deberíamos, en todo caso, sentirnos orgullosos de empezar a ser conscientes de que este modelo de masculinidad acaba siendo una carga pesadísima también para nosotros mismos. Es decir, yo creo que no hay que estar orgulloso de algo que al final es como una especie de jaula que te encorseta y que te obliga desde muy pequeñito a ser un machote y a comportarte como un hombre de verdad. Yo creo que eso, más que orgullo, lo que debería provocar en la mayoría de nosotros debería ser una especie de rabia, de insatisfacción, porque creo que eso al final nos hace también muy felices a los hombres. Ese modelo hegemónico de masculinidad nos mete en una especie de cárcel donde permanentemente se nos exigen renuncias, por ejemplo, renuncias a emociones, a vivir sentimientos, a la ternura, a un modelo de relaciones con otros hombres y con las mujeres mucho más afectivo, mucho más empático. Entonces nos perdemos muchísimas cosas. Los hombres, yo pienso por ejemplo en mi padre o en hombres de otras generaciones, se han perdido tal cantidad de cosas por tratar de responder a ese modelo de masculinidad que a mí al final me da muchísima pena, claro, y hasta muchísima rabia. Y me gustaría que mi hijo, que es varón, no tuviese que vivir esa presión de la renuncia, ¿no? Una renuncia que tiene que ver sobre todo con lo que se ha entendido tradicionalmente como femenino. O sea, ser un hombre ha significado no ser una mujer, no comportarte como una chica, no gustarte las cosas que le gustan a las chicas, no ser tierno como son las chicas, no ser romántico como son las chicas.
Y eso al final yo creo que nos ha metido, como yo siempre digo, en una especie de jaula, la jaula de la virilidad, que nos ha convertido en seres incompletos, ¿eh? Entonces tendríamos que reconciliarnos con esa parte que está dentro de nosotros, pero que nunca hemos escuchado. El feminismo es una propuesta emancipadora del ser humano, hombre y mujer. Por supuesto que las mujeres las libera especialmente de todas las discriminaciones y explotaciones que han sufrido y que siguen sufriendo, pero es que a nosotros también nos libera de esa masculinidad tan tóxica y de ese machismo que también a nosotros nos ha obligado a convertirnos en seres tremendamente nocivos hasta para nosotros mismos, ¿no? Claro que es una propuesta liberadora, ¿no? Por eso deberíamos todos y todos abrazarla, ¿no? Bueno, no sé si existe lo de la masculinidad feminista o es más bien un deseo, ¿no? Yo entiendo que un hombre que intente ser feminista o iniciar el camino del feminismo debería ser un hombre que primero tuviese conciencia de la situación privilegiada que tiene como hombre, que en segundo lugar empezara a renunciar a esos privilegios que lo colocan en una posición de dominio y que por otra parte también al mismo tiempo se convirtiera en un hombre activista por la igualdad. Es decir, yo creo que algo que tenemos que evitar los hombres es quedarnos en la comodidad de entender que esto no tiene que ver con nosotros y que el feminismo es una lucha de las mujeres y que nosotros nos podemos quedar en casa perfectamente tranquilos porque no somos necesarios en la lucha, y todo lo contrario. Yo creo que tendríamos que dejar esos espacios de comodidad y lanzarnos a una militancia mucho más activa por la igualdad. Bueno, claro, Grayson Perry lo utiliza de manera humorística incluso, ¿no?, para denunciar esa especie como de vigilancia continua que los hombres sentimos sobre nuestras espaldas cuando desde pequeñitos nos están marcando el terreno para decir, tú tienes que ser un hombre de verdad y por lo tanto esto tienes que hacerlo y esto no, ¿no? Ahí hay como una especie eso de ministerio que te va dando órdenes, ¿no? Bueno, pues yo traduciría ese ministerio en algo completamente alternativo, en el sentido de decir, no, tú lo que tendrías que hacer es justamente todo lo que no has hecho a lo largo de la historia, ¿no? Entender que lo privado, la familia, lo doméstico también debe ser prioritario. Vivir la parte emocional que tú habitualmente no has considerado importante. Implicarte en los trabajos de cuidado, que tradicionalmente hemos pensado que son de las mujeres y que son femeninos. Y cuando hablo de cuidado, no solamente me refiero a los niños, me refiero también a las personas mayores, a las dependientes. Es decir, creo que ese ministerio yo lo utilizaría para darle la vuelta completamente a un modelo también educativo que creo que todavía no hace lo suficiente para que podamos vivir en una sociedad donde seamos plenamente iguales, hombres y mujeres. Quizás lo primero que habría que hacer sería educar a muchos padres y madres, ¿no? Es decir, quizás el problema está en que muchos padres y madres pues tampoco tienen muy claro qué es esto de la igualdad o qué es esto del feminismo o cómo se pueden cambiar determinados esquemas. Tal vez habría que empezar reflexionando por ahí, ¿no? Yo creo que en el plano más familiar, y quizás aquí te cuento más mi experiencia propia, no creo que nuestra labor sea la de lanzar discursos, sino más bien educar, como siempre se dice, con el ejemplo, ¿no? Y con determinadas prácticas, ¿no? Yo creo que es mucho más efectivo para un niño o para una niña que vea que en su entorno familiar se comparten responsabilidades, el padre, la madre o los dos padres o las dos madres que puedan tener comparten de igual manera su presencia en lo público, su presencia en lo privado, se resuelven los conflictos de manera dialogada y de manera conversacional y no mediante la violencia. Yo creo que esa es la práctica cotidiana que un niño puede ir recibiendo de manera más efectiva, ¿no? Y luego a nivel educativo, pues yo creo que en este país todavía queda muchísimo por hacer. No digo que no se hayan hecho cosas, pero creo que todavía esa educación para una ciudadanía igualitaria no se ha tomado en serio y creo que habría que ponerlo como algo obligatorio. Me parece que es tan necesario como educar en matemáticas o en lengua, porque de ahí depende la calidad de nuestra democracia y el futuro de nuestra democracia, ¿no? Y en esa educación, que habitualmente parece que se pone siempre el foco en las chicas, pues insisto en lo que te decía antes, habría que poner el foco también en los chicos. Es decir, qué está pasando
con los chicos en este momento de tanto cambio, de tanta revolución feminista, pues habría que dedicar mucho tiempo a plantearle alternativas a estos chicos. Bueno, debería estar casi en su casa para comprobar cómo lo hace, ¿no? Y qué modelos están transmitiendo. Pero claro, no hay que olvidar que la monarquía responde a un modelo que es discriminatorio de las mujeres. Es decir, yo que me dedico al derecho constitucional, pues no hace falta que os recuerde que la Constitución establece la primacía del varón sobre la mujer en la sucesión a la corona. Es decir, es una institución que ya de por sí en nuestro país parte de ese lastre absolutamente patriarcal. Y luego a mí me da la sensación, y esto es una opinión puramente personal, ¿no?, de que la propia estructura de la corona, de una monarquía, pues se basa en una concepción muy jerárquica del poder, ¿no?, muy vertical, ¿no?, y esa idea de la transmisión del poder a través de la sangre, que a mí no me parece democrática, ¿no? Y por lo tanto, en la medida que no es democrática, pues difícilmente la veo yo conciliable con la igualdad, ¿no? Incluso a veces cuando yo veo a la princesa, ¿no?, y a la infanta, ¿no?, cómo se refleja su vida en los medios de comunicación, pues incluso pienso desde el punto de vista de la protección de los menores de edad, que como aquí no nos estamos cuestionando el uso y abuso que se hace simplemente de la imagen de alguien que son simplemente niñas y menores de edad, ¿no? Por lo tanto, yo tendría mucho que discutirle a la monarquía como tal, ¿no? Bueno, pues son dos cosas muy distintas, no sé, lo que pasa es que lo que te decía antes, la propia estructura que tiene la monarquía, la corona y la familia real ya implican una posición devaluada de la mujer, es decir, una estructura de poder donde en este caso la reina Leticia siempre tiene que ir un paso por detrás de él, el que tiene la palabra es él, y donde ella tiene un lugar como muy secundario, y en todo caso la vemos recibiendo ramos de flores, pues me parece que ahí se está dando una imagen absolutamente devaluada de lo que significa una mujer. Por eso te decía antes que para mí de entrada es que la propia monarquía en sí me plantea muchas dudas desde el punto de vista de hasta qué punto es democrática o no. Desde el punto de vista de los derechos LGTBI, no sé, pues quizás ha llegado el momento en el que pudiéramos tener una familia real no heteronormativa, pues a lo mejor habríamos llegado a un momento de evolución lo suficientemente satisfactorio, ¿no? Pero todavía hoy, cuando pensamos en términos de monarquía, la propia Constitución, cuando define quiénes son la familia real, está pensando siempre en una familia heterosexual, ¿no?, donde va a haber siempre un hombre, una mujer y una descendencia, ¿no? Bueno, pues ¿por qué no podríamos pensar en que pueda haber un rey que sea homosexual, una reina que sea lesbiana, o que configuren una familia que no necesariamente tenga que ver con la familia heteronormativa de toda la vida, ¿no? Bueno, yo creo que, fíjate, al igual que pasa en cierta medida, ¿no?, con el tema de la igualdad de género, con relación a los derechos del colectivo LGTBI, yo creo que efectivamente en nuestro país se han dado avances significativos, no lo voy a poner yo en duda, desde el punto de vista legal, ¿no?, desde la ley del matrimonio hasta las leyes que se han aprobado en varias comunidades autónomas sobre igualdad de derechos y, por supuesto, una ley que se está debatiendo en el Parlamento desde hace meses. Pero yo creo que en el fondo no hemos conseguido cambiar una cultura que conlleva un elemento de fobia al diferente y a los diferentes, ¿no? Y cuando hablo de diferentes me refiero a los que no entran en la regla de la heteronormatividad, ¿no? Por eso, en momentos como este, de crisis política, económica, pues por ejemplo están aumentando los delitos de odio, no solamente hacia los gays, lesbianas o transexuales, sino también hacia colectivos como pueden ser los inmigrantes o los pobres, ¿no? Es decir, siempre los sectores más vulnerables son los que acaban sufriendo más en momentos de crisis, ¿no? Y eso te demuestra que ante determinadas realidades, por mucho que pensemos que hemos llegado ya a un nivel satisfactorio de igualdad, sigue habiendo ahí un reducto de cultura donde efectivamente no se tolera bien que haya personas que tengan deseos sexuales o identidades distintas a la tuya, ¿no? Yo creo que esa es al final la clave, ¿no?, de la igualdad, ¿no? Decía un jurista italiano que la igualdad no es otra cosa que el derecho que tenemos cada uno y cada una a ser diferentes, ¿no? Yo creo que cuando llegue el momento en el que las sociedades democráticas eso lo tengan perfectamente asumido, es cuando podremos hablar de una democracia en un sentido pleno. Pero hoy por hoy me da a mí la sensación de que todavía hay
sectores de la ciudadanía que como mucho toleran al que es diferente, pero no lo reconocen como un igual. Bueno, yo suelo ser optimista, es decir, tengo ahí un optimismo por naturaleza, pero al mismo tiempo no puedo desconocer que estamos en un momento muy complicado, ya no solamente en nuestro país, sino a nivel global. Es decir, estamos viendo cómo proliferan partidos políticos y gobiernos, incluso con discursos tremendamente antifeministas, que incluso están limitando derechos del colectivo LGTBI en determinadas partes del mundo, o que están anunciando su próxima restricción. Por tanto, es un momento complicado porque el modelo neoliberal y la crisis política que estamos viviendo a nivel global pues está siendo un caldo de cultivo perfecto para todas estas posiciones reaccionarias. Pero al mismo tiempo yo tengo mucha esperanza en que todo lo que está moviendo el feminismo también a nivel global se convierta en uno de los ejes clave en los próximos años de transformación y de ilusión también política, ¿no? Yo creo que ahora mismo no hay otro movimiento político con más fuerza y con más ilusión que el feminismo, ¿no? En un momento en el que todas las ideologías tradicionales están en crisis, de que otros movimientos sociales están como dormidos, ¿no? Donde incluso el propio movimiento LGTBI del que antes hablábamos me parece que está en un estado ahí como de duermevela, ¿no? Frente a otros años, ¿no? Donde ha habido un mayor activismo. Yo creo que ahora mismo no tiene muy claro, ¿no?, hacia dónde mirar. Pues me parece que el feminismo es hoy por hoy la apuesta más ilusionante y más transformadora con la que podemos manejarnos, ¿no? Y confío que eso se vaya traduciendo al menos en un dique de contención frente a todas esas amenazas que se nos vienen encima.